Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Desatados. Hoy llega a Desatados un artista que entiende la cultura como un acto de justicia, la música como un lenguaje de dignidad y el arte como una revolución silenciosa pero profundamente transformadora. Ricardo Carvajalino no es solo un creador, es un pensador, un agitador de conciencias y un tejedor de historias que a través de la sensibilidad y la coherencia ha logrado tocar fibras que muchas veces preferimos callar. Bienvenido, Ricardo, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Ricardo, para empezar, de pronto contextualízanos un poco de ti, de tu arte. Yo empecé a trabajar en el arte desde el año 81, más o menos. Em, Desde ahí no he parado. Primero hice música, estudié música y luego llegó el teatro porque empecé a trabajar música para el teatro. Y ahí me fui enredando con él y ahora hago música y teatro, hago música para la escena y también teatro. Más o menos cuánto tiempo llevas en esto. 43 años. Ya introduciéndonos a este tema de la música, me gusta abrir esta conversación siempre con una pregunta y es, si fueras una canción, ¿qué canción serías? Si yo fuera una canción, Sí, ¿qué señor, canción ¿qué canción sería? serías? Es difícil, que no oigo de pronto una canción que dice libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Ok, yo soy libre. Mm. Vale, vale. Bueno, ya metiéndonos ahora en este tema de la música, de la información que hemos podido recolectar, tenemos como el dato de que estuviste en un coro por la altura de Toberín y a ese coro te tenías que mover o tenías que recorrer varios kilómetros para ir a ese coro. ¿Por qué razón lo hacías? ¿O cuál era el fundamento de ello? Siempre he querido tener como un contacto con comunidades marginales para que el arte pueda llegar hasta ellos, ¿sí? Un proyecto de formación que se hizo hace muchos años, 92. Y pues el compromiso es ese, es como yo entiendo el arte como la posibilidad de abrir ventanas, de romper esquemas, de desarrollar la creatividad. Y entonces, por eso iba, Ok. por eso iba. Para ti ese coro representaba eso. Sí, Abrirte al arte, representar, cuidar a la comunidad. sí, tener la posibilidad de que la gente que no tiene acceso a eso pueda hacerlo. Sí, allí iban amas de casa, vendedores ambulantes, estudiantes. Y era que darle oportunidad para que ellos pudieran saborearlo. Ok, ¿y qué sentido de compromiso personal de tu parte existe frente a estos proyectos? ¿Hay un interés económico, ético, comunitario? Hay de todo. A veces se paga, a veces no se paga. Pero no es algo indispensable. No es indispensable. Hemos realizado proyectos, por ejemplo, en donde llevamos arte a comunidades campesinas y sabemos que no hay dinero y nos retribuyen con alimentos que ellos producen. Alguna vez llegamos a presentar una obra de teatro en un pueblo por acá en Cundinamarca. Nos llegaron fue con arroz, nos llegaron fue con papas fritas de paquete y pues la intención no es esa, la intención es cómo poder retribuir nuestro trabajo con alimento sano, con cosas que producen ellos en el campo. Seguramente para ellos era más importante una papa frita en paquete que una papa pobre que produjeran en su casa, pero se les hizo entender, es un trueque. Ok. Me hablas como de este compromiso, o sea, de querer llevar primero el arte hacia las personas y segundo, pues que se sientan identificadas. En esto, pues, nace como siempre una incógnita de que hay artistas que elevan es su ego o el ego de lo que están produciendo, pero de lo que llegamos a hablar, o pues de lo que te comenté ahorita al inicio, de que tú elevas personas y que esto te ha ayudado a través del arte a ayudar a personas. ¿Cómo es eso? Ahorita que hablas del ego, yo creo que el arte por el arte
no soluciona nada. El hecho de yo tocar una guitarra solamente o pararme en un escenario por sí mismo no soluciona nada. Yo pienso que hay que acompañarlo de un discurso de valores, de un discurso en la construcción de una nueva forma de ver el mundo para que no pase eso, porque puedo caer perfectamente en ese ego de querer la fama, de querer ser el duro y pues no se trata de eso. Teniendo en cuenta esto, buscas retribuir o buscas dejar una enseñanza a la gente mediante el arte que interpretas, pero a su vez tengo entendido que buscas retribuirle hasta a las mismas personas con las que trabajas. ¿Cómo crees que eso trabaja? Por ejemplo, ¿con qué tipo de personas has llegado a trabajar? Como te decía, trabajamos con población en situación de marginalidad. Pues eso incluye vendedores ambulantes, amas de casa de barrios marginales. Alguna vez hace años hicimos el primer festival ñero de Bogotá. Ok. Lo hicimos en el Cartucho, una población muy, muy, muy difícil, pero intentando como entrar en esos ámbitos. Tocando este tema de este festival, ¿qué buscaron interpretar? O sea, con qué sentido iban allá? Básicamente era como poner la voz de ellos. No había la intención de presentar grupos de afuera, sino que sabíamos que allá en el Cartucho había mucho poeta, mucho cantante. Entonces la intención era ponerlos a ellos en escena para que mostraran esa parte de su ámbito de vida. De lo que te acuerdas, algo que tú digas significativo que te pudo haber marcado de esa experiencia. Ay, no, son experiencias bastante dolorosas. Sí. Mm. Por ejemplo, Pesadas. claro, muy pesadas. Tener que, por ejemplo, teníamos planeado hacerlo hasta las 12 de la noche y a las 7 de la noche nos tocó decir que el equipo de sonido se había dañado y que tocaba cancelar porque se ponía muy, muy, muy pesado. ¿Y de esa experiencia se te viene alguien en específico a la mente o alguien que de pronto te haya marcado? Me acuerdo del autor de una canción que de pronto ahora nadie conoce. En la casita donde tengo mi negrita, tengo colgada una hamaca no muy grande, pero sirve. Esa es una canción muy famosa de los 70. Ok. El autor estaba allá, en medio de la indigencia. Me marcó harto eso, terminar La allá. interpretó el Sí, hombre. sí. Sí, digamos que, o sea, hablando de este tema, se me viene mucho a la cabeza una vez también por la zona de la Candelaria, donde conocimos un señor que cuidaba carros, pero era un señor que tenía en estudios, en maestrías y en doctorados una infinidad, o sea, tenía una plantilla de títulos inmensa, un poder de conocimiento tan grande y que todo esto se perdió, pues quedó en el olvido por las afectaciones que le hizo el mundo a él, por decirlo así. La soledad, la soledad que vivimos, yo siento que es una puerta fácil para caer en todo eso. ¿Sí? Es una cultura en donde la comunidad se ha perdido. En la ciudad vos no encontrás comunidad. En la familia es probable que tampoco lo encontrés. Entonces, son todas esas afectaciones que llevan allá. ¿Hay alguna persona que mediante tu arte hayas podido direccionar o encarrilar hacia otra línea de trabajo, por decirlo así, o pues redireccionarlo hacia un mejor camino? Pues yo no creo que yo haya hecho nada. Yo creo que quien se encarga de hacer eso es la propia vida. Yo no creo que yo sea Mesías ni nada de esas cosas, Sí. pero es la propia vida y la propia experiencia la que lleva a eso, ¿sí? Yo recuerdo de alguna vez se hizo un taller en una localidad de Bogotá y por medio de la mamá de esa persona me entero, ella me agradecía. ¿Y qué me agradecía? Estaba en un hueco oscuro de no quiero nombrar sectores, Sí, estaba en un hueco oscuro. saben en algo que Y a no. partir de un taller que se hizo, ella empezó a salir. Ella, la mamá me agradecía mucho eso. Y, y hoy es una persona que trabaja
en pedagogía del arte para los niños, que hace su propia creación artística, y recuerdo mucho esa experiencia. Bueno, y teniendo esa experiencia en cuenta, a tu opinión personal, ¿qué papel juega el arte en este tipo de redenciones personales? El arte es humanista, pero siempre acompañado de un discurso también humanista. Porque si yo no tengo claro lo que es la competencia, lo que es el ego y esas cosas, lo que te decía antes, tocar una guitarra no va a solucionar nada. Entonces el arte, al ser humanista y a estar acompañado de un discurso humanista, ayuda a abrir ventanas para ver el mundo de otra manera. Además, lo que hace el arte a nivel cerebral es impresionante, porque te conecta el cerebro de otra manera diferente Activa al... tus neuronas, Si tus... activa todo, entonces está esa posibilidad. Con arte, yo no creo que uno, con arte, como se considera lo que es arte, uno invita a la violencia o invite a la envidia, sino que invita a otro tipo de valores totalmente opuestos, y eso te ayuda, obviamente. No se trata de que todo el mundo sea artista, pero una persona que es ingeniero de sistemas, que se dedica solo a su ingeniería de sistemas, está perdiendo la posibilidad de escuchar música, de ver pintura, de ir al teatro, cosa que a mi manera de entender lo desequilibra y lo pone, Como que lo sesga. lo sesga, claro. Ver una persona que va al trabajo, trabaja, se va para la casa, ve televisión, al otro día se levanta, Y va al repite. trabajo y repite y repite y repite, pienso que está perdiendo la posibilidad de vivir. Entonces, si yo llego a mi casa y tengo la posibilidad de escuchar una música que me sosega, que me tranquiliza, que dignifica, o voy a una obra de teatro que me hace abrir el mundo para ver otras cosas, es diferente. Así siga en su ingeniería de sistemas. Desarrolla su creatividad, que le sirve también Para su mismo para sistema. su mismo trabajo. Ciencia y arte están conectados. También siento que es parte como de la identidad, ¿no? O sea, el hecho de uno no permitirse conocer el arte, pues en todas las diferentes expresiones que existe de la palabra arte, siento que también afecta a lo que es uno como persona, ¿no? Cómo Claro, se desarrolla uno como persona. claro, y el problema parte de la escuela, porque nosotros estamos en una sociedad en donde el arte no entra a la escuela, ¿sí? Se han hecho búsquedas, Acercamientos. sí, como por ejemplo, hay o existe, no, todavía existe un programa en donde el arte iba a la escuela y se hacía una jornada extendida, y yo siento que falló de parte de un lado, porque la intención es conjugar arte, conjugar ciencia, y a partir de esa conjunción generar un nuevo conocimiento. Esto a veces se queda solamente en el arte, porque de la otra parte no existe la capacidad de entender, por ejemplo, cómo puedo conjugar música con matemáticas. Ok, ¿Sí? sí. Es como por ahí. Los griegos, por ejemplo, lo tenían claro, y una de las principales áreas de trabajo originarias era la música, la astronomía, las matemáticas. Después venían otras áreas, pero todo se veía como un conjunto. Esa es la otra, que como nos han parcelado, entonces el músico, Se tiene como algo totalmente sí, diferente al claro, no se resto. ve de manera holística, y tiene que una relación grandísima. Somos música de verdad, verdad, ¿sí? Somos arte. El niño cuando juega crea. Entonces ahí está trabajando su cerebro, está trabajando su creatividad, está trabajando conocimiento, pero nos tienen totalmente parcelados. Por eso lo bueno de este podcast que se llama Desatados, Ujú. me gusta la palabra porque estamos atados y hay que desatar. Y hay que desatar mucho. También entender la palabra, ¿no? Porque
Mucha gente entenderá que Desatados es, o sea, de pronto es como algo tirando a la malicia o a la picardía y pues en sí no es también como esa desconexión de lo que ya tenemos en nuestro chip grabado, que la sociedad como que nos impone y abrirnos a lo que en realidad somos como seres, ¿no? Hoy precisamente estaba ensayando una obra que presentamos en estos días. Es un cuento de la tribu Pemón de Venezuela. Ellos viven en la sabana y ellos explican por qué los ojos del tigre son amarillos en este momento. Y lo ponen a través de un mito en donde el tigre incumple la palabra, pierde sus ojos y bueno, ocurren un poco de cosas que luego los recupera, pero lo principal es haber incumplido la palabra, cosa que es difícil en estos tiempos. Vos tenés que irte a una notaría a firmar miles de papeles para creer, Que ¿sí? tu palabra tenga validez. ¿Sí? Ok. Entonces es como de pronto un poco volver a la raíz, a la identidad. Nosotros somos eso, pero nos han impuesto un poco de cosas que nos atan y tenemos que romperlas. Volver a ser esencia. Un árbol que no tiene raíz se cae y se pudre. Y la raíz la hemos perdido. Hablando de esto que nos comentas, de que las raíces se pierden y de de este parcelamiento que se ha hecho en esta parte de educación, hasta en el tema de los colegios, quisiera leerte una noticia referente al presupuesto del sector cultural ahorita en Colombia. En diciembre del año pasado, el Gobierno Nacional presentó el decreto 1621, el cual reveló una reducción del 18% en el presupuesto destinado al sector cultural para el 2025. El Ministerio de Cultura sería la única entidad del sector con una disminución presupuestal del 21%, mientras que otras entidades adscritas pues recibirán un aumento hacia ello. Esta decisión ha generado preocupación entre gestores y creadores culturales, ya que impacta directamente en programas como el Programa Nacional de Estímulos, la red de bibliotecas públicas y los procesos de formación artística que benefician a cientos de miles de niños y niñas en el país. Eh, el exministro Juan David Correa calificó esta situación como un posible culturicidio o una estocada al corazón de la vida cultural del país. Ricardo, tú como gestor, creador y artista, ¿qué te hace pensar o qué te hace ver este tipo de noticias referente a una reducción que ahorita estamos hablando de la de este año, pero es algo que que año tras año se viene viendo y Eso es eterno. cómo cada vez todos los recursos se empiezan a destinar para otras cosas o se aumentan recursos para cosas como lo militar, del ocio, pero se pierde, pero le quitan o le bajan importancia a cosas como el tema cultural y de cómo de esta manera muchas personas o muchos niños se ven pues beneficiados o afectados por estas decisiones que toman unos terceros. Pues sí, como te digo, eso es eterno, eso no es de ahora. Es más, en los últimos años se ha incrementado el, el presupuesto de cultura, pero lo que te digo, no somos una sociedad que tiene interés en mirar estos aspectos. Vos vas a la comunidad de pronto a hacer una evaluación de lo que es necesario para la comunidad y lo primero que te dicen es póngamele pavimento a esta carretera. Y lo último que suena por allá es, vamos a hacer una escuela de música o de teatro para niños, ¿sí? Entonces, eso es una cosa de cambiar paradigmas para que se vea que el arte sí es importante y que ciencia y arte van de la mano. Ahora, hay una cosa, la cultura es una cosa, el arte es parte de la cultura, pero haya o no haya presupuesto, la comunidad está viva y produce cultura. El campesino que está en su campo después de haber trabajado y quiere tocar un tiple, no necesita que le llegue el recurso del Estado para hacerlo, porque la cultura nace de la comunidad independientemente de que llegue plata o no llegue plata del poder. Es un problema
sensible de mi corazón hacerlo, ¿sí? Entonces, así no haya plata, la cultura siempre va a estar viva. Está por encima de todo eso y que es necesario. Yo veo el problema de la financiación, ¿en qué sentido? En el sentido, Yo lo por digo como en el ejemplo, tema de la transformación social. claro, y a partir de la educación. Yo creo que nosotros como hacedores de cultura deberíamos ser habitantes de la escuela durante todo el año. ¿Sí? Todo el año los niños deberían tener por lo menos una vez al mes un concierto en su escuela, una obra de teatro en su escuela, una visita a museos. Ese debería el deber Eso ser. también es parte de su desarrollo. Claro, claro. Ahora que lo comentabas, lo que me decías, que si una persona quiere tocar un instrumento, pues está en ella, no en el gobierno. Se me viene mucho el caso, no sé si de pronto los asimilo y no son, pero se me viene de pronto el caso de la Comuna 3 en Medellín, y de cómo mediante darle un poco de sentido de pertenencia a lo que es su historia, que su historia pues, me refiero es que mucha gente llega a ese lugar por otro tipo de historia que llegó a conocer en el pasado y dice, Mm, quiero ir a conocer allá por eso, sí, pero poco a poco la misma gente de la zona ha empezado a buscar sacar hasta un beneficio económico de esa misma cultura que los ha representado claro y que han sí. empezado a mejorar, han buscado eh, mejorar visualmente como estas zonas, económicamente. También tuve la oportunidad hace como un año, año y medio de hablar con una persona que vivió gran parte de su tiempo y vive actualmente allá en la comuna y nos comentaba cómo antes de que se empezara a dar esta apertura turística por la cultura que ellos transmitían, como el simple hecho de una calle u otra calle con líneas imaginarias hacía que entre en temas de pandillas usted no se pudiera transportar normalmente o por la ruta más rápida para ir a coger el bus para su trabajo Claro, y cómo mediante la cultura, mediante el querer mostrar lo que son y lo que representa esto más allá de la violencia, pues los llevó a quitar esas líneas invisibles y que se pudiera entender que es una comunidad que están viviendo para lo mismo. sobre todo eso, entender que es una comunidad, ¿no? Una experiencia en Belo Horizonte, yo veía que los chinos salían a tocar instrumentos y a cantar todos los días a las 7 y demoraban hasta las 11 de la noche cantando y tocando. Eso es difícil de encontrar aquí, a no ser que se vea en la costa atlántica o la costa pacífica, pero en el interior es muy difícil. En Bogotá yo no lo he visto. Puede que exista, pero no lo conozco. Pero esa experiencia ya te hace confiar en tu compañero que viven a tantas calles o a tantas casas, porque cuando vos cantás o cuando haces arte, cuando haces teatro, estás alegre. Y yo siento que el problema importante ahora es buscar la felicidad en las personas, ¿sí? Y el arte te da eso. Yo no conozco a nadie que cante emberracado. Canta con alegría Sí. y comparte. Hablando de este tema del arte, tú me decías que más por la zona costera, ¿cierto? Que has visto como este tema de las comunidades. Yo pensando, yo en Bogotá, yo he visto más, es como una cultura cirquera. Se ha crecido mucho estos Sí, últimos he tiempos, sí. sentido mucho ese tema de pronto acá ya en el centro del país o pues en lo que es la capital, he visto mucho ese tema del circo Sí, sí. y de cómo de pronto, no todo el mundo obviamente, pero sí hay gente que se acerca o se unen por el tema de una expresión diferente del arte. Cuando yo llegué a Bogotá en los años 80, se veía mucho teatro de calle, pero después vinieron gobiernos de la ciudad que querían normatizar todo, atar. Y ahorita, por ejemplo, nosotros hacemos teatro para la calle también y presentarte en la calle como en esa época es imposible, porque te cae la policía, porque tenés que sacar un seguro si lo querés hacer que vale millones, no vas a recuperar la inversión. Entonces, siento que la ciudad tiene que abrirse a la estética,
¿sí? Eh, un discurso, hablemos de lo que está ahora de moda con este señor que intentaron asesinar. Miguel Uribe. Yo me pregunto, había una congregación de gente en donde no había ambulancias, defensa civil, bomberos, y lo hacían. Nosotros llegamos a presentarnos con arte y nos piden que estén bomberos, que esté la defensa civil, que esté la ambulancia, y no entiendo por qué. No entiendo por qué, si con lo ¿De otro, dónde se miden esas varas? sí, ¿por qué para unos sí y para otros no? Y lo que estamos haciendo es en beneficio de la ciudad. Si la ciudad se llena de arte, es una ciudad que va a ganar en turismo, es una ciudad que va a ganar en convivencia, en muchos aspectos Hasta de en lo salud. humano. ¿Qué responsabilidades tú le atribuyes tanto al gobierno como a la ciudadanía frente a esta problemática que existe tanto en el tema de expresión como en el tema de llevar el arte a diferentes lados? Pues con todo lo que implica lo mismo que estamos hablando del caso de Miguel Uribe o de hacer arte en la calle, ¿no? De que ya para tú poder presentar una obra que de pronto no se está haciendo con un fin lucrativo, los costos se vuelven exorbitantes y imposibilitan que eso pase. ¿Qué tipo de responsabilidad le atribuyes a cada parte? Pues yo a la ciudadanía que me preguntas ahorita no le atribuyo ninguna responsabilidad. Ellos están ávidos de que el arte llegue a los barrios y a la calle. Y lo he visto, lo hemos sentido. ¿Mm? La gente, bueno, y el mes entrante van a venir. No, esto fue un festival que se dio y no se puede más. Y al Estado, pues toda, porque el Estado es el que pone las trabas, el Estado es el que no acompaña, el Estado debería entender primero la importancia del arte en la vida de todos los seres humanos para poder apoyar esto. ¿Y cómo resiste un artista, un creador de un creador en cualquier expresión, cómo resiste o cómo persiste sobre un contexto donde cada día más se ven más atacados? Te voy a contar la experiencia de nuestro grupo. Yo hace 2 años le dije a mis compañeros, vivir de esto es imposible. Entonces, sigamos haciendo teatro profesionalmente, pero cada uno consiga un trabajo que le permita hacer teatro. Y así lo entendimos. Entonces, cada uno tiene su trabajo en otra cosa, pero tiene el tiempo para que ensayemos y montemos nuestras obras sin la premura de que la obra sea la que nos va a dar para seguir. Lo hacemos más por convicción y por necesidad del corazón que por otra cosa. ¿Hay algo en ti como en el tema de la visión tuya sobre la equidad económica y de cómo se rompe el estereotipo de pronto de la lógica del mérito tradicional? ¿Sí? De cómo los méritos no van o sea, que actualmente nosotros lo vemos es por la cantidad de títulos o de cosas que nos respalden, pero que en realidad tampoco va tan así, pues para tu parte, ¿no? O sea, que no va tanto en títulos y en papeles, sino más bien en lo que estés aportando en el trabajo que estés desarrollando. Hablando de méritos y de títulos, yo pienso que eso es una mentira, es un mercado que se abrió en donde todo el mundo tiene que tener un doctorado, un máster y un poco de vainas que uno, si se pone a ver, son más un mercado que otra cosa. Yo te cuento, yo estudié zootecnia en la Nacional, pero yo deseché eso apenas me gradué. Mi director de tesis era un biólogo, el Mono Hernández, y él nunca estudió en una universidad. Creo que terminó solo bachillerato, pero sabía lo que vos no sabes, no te imaginas. Y él, para poder entrar a la Universidad Nacional a dictar, tuvo que tener un título honoris causa. Entonces yo pienso que el conocimiento no se mide por títulos ni nada de ¿Título eso. honoris causa? Sí, un título honoris causa es un título que te dan cuando no has estudiado,
por experiencia. y la universidad te da el título como si hubieras estudiado, ¿sí? Entonces yo creo que los méritos se dan es a partir de la experiencia y del conocimiento que se gana en esa experiencia y no de un título. Crescencio Salcedo era un musicazo y nunca estudió en la universidad y no tenía título, entonces no merecía. ¿Cómo hasta qué punto el hecho de tus especializaciones y tus maestrías valían más que tu trabajo en campo? Sí, Y de cómo tenías más poder o más decisión o más voz para votar que la gente que ya más tiempo metida en sí en lo que se estaba produciendo. Y en parte es muy cierto. Y asimismo también se ve la remuneración, ¿no? Pues me refiero a la parte económica, en cómo se sesga a que por parte de esto, pues usted recibe esto, pero pues en realidad no se están viendo como estos aspectos no tangibles que demuestran que en realidad no es lo que dice el título, sino lo que dice la experiencia. y el resultado. Como el tema de nuestro comportamiento, de nuestras acciones afectan tan directamente a cómo nos sentimos o a nuestra salud, Claro, a sí mismo. hay una cosa que no hemos tocado y es la relación entre el arte y la sanación. A mí me parece importante eso y solamente te lo voy a nombrar con un aspecto, con un ejemplo. El otro día en el barrio inglés llegó un señor de 90 años con una tos que no lo paraba y teníamos ya ensayo. Nos pusimos a trabajar, a entrenar, un entrenamiento duro. Duramos 3 horas trabajando y en las 3 horas no tuvo tos. Salimos del ensayo y otra vez le arrancó la tos. Entonces el arte también cumple un aspecto sanador, ¿sí? En ese sentido, la necesidad del arte, vuelvo y lo digo, es necesaria, muy necesaria. Digamos que hemos llevado al arte al tema de transformación social. Nos estabas comentando ahorita el arte como tema de sanación, pero ¿cómo ves o cómo interpretas tú el arte en la dimensión sagrada o trascendental, ya relacionado como a la religión? A la religión. Mm. Pues yo tengo un concepto sobre la religión y es que pues yo no profeso ninguna religión porque siento que la religión se convierte para mucha gente en un rito. Cumplido el rito, ya estoy perdonado. Entonces no hay una coherencia entre lo que yo me transformo interiormente y estar yendo a ritos. Entonces yo veo a gente que sale de la iglesia a criticar, a juzgar y digo, pues esto para qué sirve, para nada. Yo siento que lo espiritual nombrate, ¿verdad? Sí. Espiritual va más allá de eso y es un trabajo de transformación interior que, que te obliga a la coherencia, ¿sí? Entonces en esa medida creo más en ese otro aspecto que en lo religioso. Y lo tocamos en algunos momentos en nuestras obras, ¿sí? Pero lo trabajamos a partir de la coherencia y a partir de entender el mundo como un fluir. Nuestras obras generalmente son muy circulares, empiezan y terminan como la culebra que se come la cola, Okay. que es un concepto metafísico antiguo que tiene que ver con lo espiritual y le apostamos un poco a eso, ¿sí? No lo decimos explícitamente, como para que la gente milite en eso, No. pero que se vayan pensando en eso. Que genere como un pensamiento a Inquietud, largo plazo. Sí, sí, ok. inquietud. Y digamos, en este tema del arte o de tus obras, me dices que hay cosas o obras que se generan para la parte espiritual o con ese mensaje, pero también hay obras, no sé, caminados a una problemática social o a una problemática política, por ejemplo. Pues que haya una intención de hacerlo, Sí. no. ¿En ningún momento? No, simplemente yo me toco por lo que hay, mis compañeros se tocan por lo que hay y sobre eso trabajamos. Ok. Pero trabajamos como por decir algo, lo que te decía antes, el cuidado de la palabra que empeño, siento que es una cosa que tiene que ver con esa nueva forma de estar en el mundo.
eh, trabajamos contra la banalidad, trabajamos em, para, como para que la gente encuentre esa otra posibilidad, ¿sí? Esa posibilidad en donde lo profundo es más importante que lo superficial, en donde la gente encuentra que lo banal lo deja vacío, ¿sí? Es como buscar en el hombre contemporáneo esa, esa problemática que tiene, ¿sí? Ahorita la gente está preocupada de valer más por lo que tiene que por lo que sabe. Entonces, como hacer énfasis en ese tipo de cosas. ¿Y qué tipo de temas sociales has abordado en tu arte o en la forma, en este arte escénico? Hay una obra en donde un soldado vuelve de la guerra y en el y tiene un violín, que es lo que más ama. Y en el camino se encuentra con una mujer que entiende qué es el violín y le propone que lo cambie. El tipo termina enredado porque al principio le dice que no, pero termina donando su violín y lo dona lo dona no, hace trueque a partir de un libro mágico. Y ese libro mágico le da el poder de tener todo, pero todo a nivel material. Cuando el tipo se encuentra en la soledad, el libro no le da eso, se lo daba era el violín. Y entonces entrar en esa crisis existencial de ese hombre que ya no tiene salida, De que lo tiene todo y a la vez no. no tiene nada. ¿Mm? Y en tema político, como una crítica hacia hacia nuestra política o hacia nuestros dirigentes. No, nosotros con eso no, pues nos basta contratar lo esencial que mueve ahorita el ser humano contemporáneo para hablar de la política. Para nosotros la política no es un problema de partidos ni de gobernantes, sino que va más allá de eso. Es político lo que estamos hablando y no hemos nombrado ni al presidente, ni a los senadores, ni nada. Es político lo que estamos hablando y lo esencial es que el hombre sea un agente político, entendido la política como el hecho de buscar el bien de la comunidad. Yéndonos por este lado, como tú lo dices, sin tener que llegar a hablar de personas específicas o algo, sino más desde la parte interna de nosotros. Eh, ¿Qué convicciones personales no estás dispuesta o sea, no hay disposición para negociar de tu parte? Yo no voy a negociar que, por ejemplo, una empresa venga y me diga, haga un teatro para que los trabajadores sean felices y produzcan más, por ejemplo. Yo no voy a hacer una obra de teatro que ensalce la miseria o que ensalce el crimen, ¿sí? Esas cosas no las negocio. De esta misma convicción personal que usted maneja, que hasta con hechos donde usted se puede ver beneficiado, pero que ataca sus ideales, prefiere desecharlo que hacer uso provecho de eso. Yo te hablo de la coherencia y siento que mi camino lo pongo ahí. No quiere decir, de pronto alguien me esté oyendo ahora y diga, ah, pero usted la embarró con tal cosa. Sí, la pude haber embarrado, pero, pero tengo un diablito que por la noche me va a decir en la cama, mire, usted habla esto y está haciendo esto. Entonces trato de que ese diablo no llegue, porque mi práctica evita que él llegue. Puedo cagarla mañana, Pero pero, dentro de sus él, convicciones. pero dentro de mis convicciones. ¿Sí? Yo pienso que cuando uno invoca lo necesario, llega lo necesario. ¿Y por qué cree que está de pronto, o sea, desde su experiencia, por qué cree que pasa esto? Porque hay personas que frente a los demás pueden estar diciendo y jurando y diciendo que son así, pero a oscuras o en otro lado se les presenta otra oportunidad y se vuelve como una identidad frágil.
porque yo siento que están dominados por, por otras cosas. Están dominados por otras cosas a nivel de valores que son más fuertes. Mira, yo te voy a hablar de un mito tolteca que habla de que los hombres somos en esencia electricidad y magnetismo. No lo plantea así, pero yo lo interpreto así. Somos un huevo luminoso. Y existe una conciencia que ha existido eternamente, y esa conciencia es dueña de nosotros en la medida en que nos pone lo que la conciencia quiere. La conciencia quiere que vivamos en guerra, me pone en guerra. Y en la medida en que yo hago lo que esa conciencia quiere, ella se alimenta de mí, me chupa. ¿Cuál es el trabajo? Tener claro eso para yo evitar que esa conciencia sea mi dueña, hacer lo que la conciencia no le gusta. ¿Qué no le gusta a la conciencia? Ser solidario con vos, verte como un hermano, saber que vos sos yo y yo soy vos. Somos lo mismo. Lo que está pasando en Palestina ahorita es como si me estuvieran matando a mis hijos, ¿sí? A pesar de la lejanía. En la medida en que yo dejo de ser gusto para esa conciencia, me vuelvo no importante para esa conciencia. Entonces la conciencia dice, Ricardito, ya no me interesa porque él está en otra, y en esa medida soy libre. Entonces, tenemos que entrar en un camino de la coherencia para que esto sea otra cosa, convivir en el mundo sea otra cosa. ¿Sí? Desde ahí lo veo yo. Salirse como de ese... Salirse del camino es duro, es muy duro, pero toca. Toca porque yo siento que esta sociedad está desbaratada. Está muy desbaratada. Ahorita todo el mundo habla de paz, pero sus discursos son de odio. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Si alguien que hoy te esté escuchando y que se encuentre atrapado en una estructura o un sistema o un dolor, ¿qué le puedes recomendar? Si está atrapado en el sistema, darse cuenta primero que está atrapado en el sistema. ¿Cómo? Sí. Eso se gana con silencio, se gana con soledad, se gana leyendo, se gana siendo consciente de lo que es uno y de dónde viene y para dónde va. Actualmente es difícil que la gente en sí busque la soledad, ¿no? O sea, con tanta cosa que hay, los celulares, tanto ocio, tanta cosa que puede aparecer, es difícil llegar a ese momento donde usted pueda estar solo y interiorizando con usted mismo, ¿no? Sí, claro, la soledad es dolorosa. Ahora hablas del ocio y el ocio se ve como un enemigo. El ocio no es un enemigo. La única forma de que los científicos hayan encontrado cosas en muchas ocasiones es a partir del ocio. El ocio creativo, no el ocio de no hacer nada o de estar pendiente de que pasó la gorda, pasó la flaca, pasó la minifalda, pasó, sino un ocio en donde yo estoy creando. Cuando se le cayó la manzana a Newton, ese man estaba en un estado de ocio. Y miren lo que creó, ¿sí? ¿Hasta dónde llegó? Hasta donde llegó. Alguna vez tuve un trabajo en donde se decía como discurso, es que vamos a no permitir el ocio de los jóvenes porque el ocio es el que lo lleva a las drogas. Eso es falso. Es un ocio que está mal dirigido y mal encaminado, y uno como guía, aunque el término es un poco demasiado grande, yo creo que hay que buscar el ocio para poder encontrar el silencio y para poder encontrar caminos. Cuando hay ocio, hay la posibilidad de pensar. Yo siento que algo que no nos pone a reflexionar o que nos permite concluir esta conversación es que el tema de
primero que el tema de la transformación social parte desde uno mismo, Obvio. parte desde el querer y desde el buscarlo. Y de pronto entender un poco cómo el arte, ya sea el arte que uno prefiera, ¿no? Porque pues hay gente que de pronto no le gusta el teatro, no le guste la música o no le guste algo en específico, cómo entender hasta qué punto el arte hace parte de la esencia de lo que es, lo que es uno como persona y de cómo esto también rige o direcciona las decisiones o los caminos que uno va tomando sobre la vida. Siento que es algo interesante. Me quedo mucho con el tema del silencio. Quedo mucho con el tema de ese silencio de encontrarse a uno, de buscarse a uno y de entender cómo fluir con lo que es uno, la energía. Siento que también tiene mucho que ver ahí. Ahora que hablamos de eso, te pregunto, para vos, escuchas una melodía cualquiera, pero melodías no de mercado, sino melodías hechas por gente que ha sido catalogada como artista. ¿Vos qué crees que es lo más importante de X melodía? Para vos, ¿qué sería? Lo que se te ocurra. Mira, ahí tocas dos temas interesantes porque para mí muchas veces para que una canción se me pegue, por decirlo así, o sea, que me quede gustando, muchas veces me gana más la melodía que la misma letra. Muchas veces termino cogiéndole el gusto a una canción es por su melodía o sí, o sea, por lo que suena más que por la letra. Siento que el tema de la distorsión de lo natural, no sé cómo explicarlo, como el hecho de tú coger un sonido natural y empezar a jugar con él, es algo que en mi parte personal me atrae, me llama. Como tú saber o decir como, venga, yo sé que este sonido viene de esto, pero que lo han trabajado de una manera diferente, pero el entender o yo por lo menos captar al escuchar el sonido y decir, yo sé que este sonido es por esto, aunque lo distorsionen, aunque lo muevan o le busquen hacer una mezcla o algo, sé que es por esto. Y eso son cosas que por lo menos en mi parte personal me llaman mucho la atención. Claro, es muy interesante. Pero con respecto a la pregunta que te hacía, Cristian, lo más importante de la música es el silencio. Pensátelo. Lo más importante de la música es el silencio. Ok. Eh, me dejó en un punto interesante, o sea, para meditar. Lo más importante de la música es el silencio. ¿Qué pasa cuando oís pa 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 pa? Ya te pillas los silencios. Sí. Te permiten muchas cosas. A cuando estás oyendo durante 4 o 5 horas sin parar, punch, 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 punch. Ya sabes de qué estoy hablando. Sí. Pero sí, o sea, entiendo cómo el hecho de que una parte tenga un inicio y un fin le da un sentido a esa parte. Sí, o sea, y hace que esa parte se entienda de una manera y uno le dé una interpretación a esa parte en específico. Claro, Y no el hecho de pronto lo que comentas de pues ahorita lo que es la tendencia o lo que es la música actual, que son conciertos o temas que no paran y no paran y siguen y cambian de un tono a otro y de una melodía a otra. La verdad me quedo con esa pregunta porque quiero dedicarle un poquito más de tiempo a escuchar y demás porque sí siento que, que estás diciendo algo muy importante y siento que hay algo que está pasando en nuestra actualidad y es que a la gente ya no le está gustando el silencio. Y más bien la gente no está buscando el silencio, sino como esos caballos que van con los cositos para no sé cómo se les dice a eso, como unas viseras, sí, sí, para que para que no vayan se para adelante. descarrilen, para que siempre sigan así, siendo que actualmente nos están llevando es a eso, ¿no? Como a una vida
consume, sigue, consume, sigue, consume, sigue, consume, sigue, y se está perdiendo esa oportunidad o ese derecho que deberíamos tener de detenernos y interiorizar mejor las cosas. Además que es una industria de consumo. Mm. La música ahora está pensada para manipular y para consumir. Y ya lo que ahorita es tendencia, en 2 semanas, un mes, ya no lo Ya no es. lo es. Ya es basura y se vuelve contenido basura que se sigue acaparando o quedando ahí. Bueno, Ricardo, la verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a todo el mundo por escucharnos, por la oportunidad de sentir de una manera diferente lo que de pronto nosotros percibimos, lo que nosotros no percibimos en el diario vivir. Siento que esta historia toca y deja un poco de qué pensar a lo largo de tanto de lo que uno quiere como de lo que uno es. Muchísimas gracias, Ricardo. No sé si quieras decir algo ya para terminar o... No voy a decirte una cosa chiquita para cerrar. Hay unas neuronas que son las neuronas espejo. Cuando vos vas al teatro, te sintonizás con quien está actuando a través de esas neuronas espejo. ¿Qué pasa cuando vos te sintonizas con esas neuronas espejo ante un acto musical en donde quien está allá arriba maneja un poco de porno, maneja un poco de vulgaridad en el sentido del ordinario? ¿Sí? ¿Qué pasa con esas neuronas espejo en un caso y en el otro? Entonces miremos qué es lo que estamos oyendo, viendo y haciendo en la vida, ¿sí? Estar muy pilo de eso. Siento que en cierta medida es un poco complicado por estigmas o por el mismo hecho de que es en donde uno está conviviendo el día a día, pero sí siento que es necesario que la gente busque un espacio o separe un espacio para nutrirse de otra manera y salirse un poco de esta mecánica en la que estamos todos. Y te digo otra cosita sobre la importancia del arte. Hay pruebas de que en los campos de concentración, cuando tenían a los judíos encerrados, muchas de las personas que lograron salir con vida eran personas que al interior del campo de concentración en las noches se encargaban de cantarle a la comunidad, de cantar cuentos y en general lo que podían hacer en medio de esa situación tan dura, y fueron los que pudieron salir vivos. Eso te digo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo, por esta historia y por desatarte con nosotros y contarnos la importancia de la cultura en nuestra sociedad. Si en algo me equivoqué, pues estamos para discutirlo. Para todos, gracias por escucharnos y espero que podamos estar en una siguiente ocasión con su mensajero de confianza. Chao.